11 y luego lees el versículo 12, 13 y 14. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien, enseguida viene el versículo 12 y luego el 13 y el 14. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Versículo 13. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien, esta es nuestra segunda enseñanza de Hebreos 12 al 14. De nuestra segunda enseñanza. El versículo 12 dice, por lo cual. ¿Qué quiere decir? ¿Por lo qué? Por lo anterior. Si uno enseña el versículo 12, 13 y 14, sin tener en cuenta lo anterior, no es que la persona va a hacer una herejía. Por supuesto que no. Pero estaría enseñando algo que no está de acuerdo al texto. Y como no está de acuerdo al texto, sería una enseñanza que uno adapta como a otro tema. En la primera reunión, o sea, hace 8 días, nosotros ¿qué estudiamos? Lo que dice el versículo 0, por lo que, o sea, por lo anterior. Entonces ya estudiamos ¿qué? Lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Usted estudió algo. ¿Qué es lo anterior? Lo anterior es, el énfasis habla de la disciplina. Dios a quién disciplina. Usted tiene lógica, ¿cierto, hermano? Dios a quién disciplina. Exactamente. ¿A cuáles hijos? A los hijos de Dios que por las razones que sean han caído ¿qué? En pecado. O sea, un hijo de Dios o una hija de Dios que ha caído en pecado. Entonces, cuando un hijo de Dios o una hija de Dios ha caído en pecado, Dios no lo desecha, sino que hace, lo disciplina. Entonces, el énfasis de Hebreos 12, 1 al 11, antes de entrar al versículo 12, es la expresión cuando el 12 de Hebreos 12 dice, por lo cual, ¿sí? Y el título que colocamos fue ¿cuál, de hermana Gloria? ¿Te acuerdas del título de nuestra enseñanza? Sí, de esta enseñanza. Un método para la santidad. ¿Para qué? Para la santidad. Exacto. Y el método aquí de Dios para la santidad es ¿cuál? La disciplina. La disciplina. Es decir, que Dios nos disciplina primeramente porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. O sea, Él no quiere que quienes son sus hijos los perdamos, entonces lo disciplina. Y esa disciplina llega a ser como el método de Dios para que la persona continúe ¿en qué? En la santidad. En la santidad. Y recuerde que el último texto que vimos, mi hermana Patricia me prestó el documento, fue 1 Corintios 11:32, que ahí fue donde dejamos.
donde dijimos, ¿por qué Dios disciplina a sus hijos que pecan? Escuchen lo que voy a decir. ¿A quién disciplina? ¿Quién? A sus hijos. A los del mundo que no son sus hijos, no los disciplina. Usted quiere a quién disciplina, a su hijo, pero al del vecino no, porque no es su hijo. Entonces, cuando hablamos en el texto dice que Dios disciplina. Entonces, cuando una persona no cristiana peca y una persona cristiana peca, la persona no cristiana que peca, esa persona ya ha sido ¿qué? Condenada. A ver si entiende. Una persona que está sin Jesús, que está sin Cristo, ya ha sido ¿qué? Condenada, porque Jesús mismo dijo en Juan 3, 18, que el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces Dios no tiene que hacer nada. ¿Para qué? Para nada, porque la persona debe ¿qué? De arrepentirse. Entonces, una persona que no es salva y comete un pecado, él debe de arrepentirse de su vida de pecado. Pero el que es creyente ya no tiene que volver otra vez a regresar desde los inicios, sino que ahí donde ha pecado, entonces lo que lo disciplina. Y 1 Corintios 11:32 dice que Él nos castiga, o sea, Él nos disciplina para que nosotros no ¿qué? No seamos condenados con lo del mundo. Yo ando con una persona del mundo y la persona hace cosas y parece ser que no le pasa nada, como que siguen las mismas en sus pecados, etcétera, etcétera, y digamos que no le pasa nada, y yo cometo un pecado uno y Dios me disciplina. ¿Por qué me disciplina a mí? Porque Él quiere que yo no me condenen como la otra persona. Por eso la gente no cristiana peca y peca y peca, pero el que es creyente y empieza a dar una vida de pecado, Dios dice, venga, yo no lo voy a dejar así. Y por un acto de ¿qué? De amor. ¿En qué parte de Hebreos 12 dice eso? En Hebreos 12, en el verso 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. O sea que si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y está viviendo en pecado, siendo hijo de Dios, y no está siendo disciplinado, implica que usted no es hijo. O sea, vean, yo no soy como fulano que tal cosa, vean, yo soy cristiano y peco y no me pasa nada, no me preocupe bien, usted no es hijo. Pero si es hijo, ¿qué pasa? Disciplinado. Pero es un acto de ¿qué? De amor. Ese es el amor de un padre a un hijo que lo ve que se está, ¿qué? Patricia, descargando. Entonces lo disciplina. Dígame, Jaime, cuando usted, un ejemplo, tuviese un hijo y estuviese descargado y el vecino no hace nada, ¿por qué no hace nada? Porque no es el papá. ¿Ven? Entonces, lo que estamos hablando aquí es que la disciplina es uno de los métodos de Dios para nuestros días. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mire el 11 de Hebreos 12. Es verdad, esa palabra es verdad. O sea que el autor de Hebreos dice lo que le voy a decir es verdad. A ver, no lo estoy engañando, es verdad. Que ninguna disciplina es presente parece ser causa de qué. Cuando estamos hablando de quién somos algo, de los hijos de Dios. No es que parece, sino es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de qué. Usted peca y empieza una disciplina, pero eso no causa gozo, sino que tristeza. Pero después que uno está en la disciplina, da fruto ¿qué? Apacible de justicia. Bien, que la disciplina aquí dice a los que le hayan sido ¿qué? ¿Ejercitados en qué? ¿En qué? Mujer. Cuando una persona
es hijo de Dios y ha caído en pecado, la persona entra en un periodo de disciplina. Eso es lo que está diciendo el versículo 11, pero esa disciplina que tiene la persona requiere tiempo, porque han sido ¿qué? Ejercitados. No es que, por ejemplo, viene la disciplina y entonces uno dice, no, Señor, yo no estoy gozoso con esta disciplina. Y el Señor dice, es verdad que usted no está gozoso, pero lo que está diciendo es que usted debe quedarse en tiempo según la que, el tiempo de Dios en esa que, en esa disciplina, para que cuando usted está haciendo disciplina diga, lo que hice no me da ¿qué? Resultados. Es como un niño, Jaime, que si un niño comete un pecado, por decir algo, y al niño no se le corrige, entonces el niño piensa que si él peca y hace cosas malas, eso no trae dolor. Entonces cuando llegue adulto, hace cosas malas y cuando le pasa algo, y sí, ¿por qué me está pasando eso? Pero el niño aprende que hay la penita, ¿cierto? Que el pecado trae ¿qué? Trae dolor. Entonces imagínense solo que si una persona peca y es hijo de Dios y la vida le va mejorando y va todo bien, la persona se va endureciendo el corazón y al endurecer su corazón, la persona se queda ahí y se va cobrando y corre el riesgo de ¿qué? De que se pierda, pues, o que abandone al Señor. Entonces, la disciplina requiere tiempo, porque dice el verso 11, a los que les haya sido ¿qué? Ejercitado, requiere. Entonces la efectividad es manejada por quién? Por Dios. Y escuche esto que es muy terrible. Cuando usted y yo estamos siendo disciplinados, usted puede pararse en la cabeza, usted puede desesperarse, pero esa disciplina Dios la va a mantener hasta hasta el tiempo que quiera. Que Él mismo es que va a producir en la persona que arrepentimiento. Que la persona llega un momento que dice, no, realmente no hice lo que glorifica al Señor. ¿Qué dice el versículo 11? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después, ¿ves esa palabra? Después de que ha terminado ¿qué? La disciplina. Porque Dios no detiene la disciplina sino hasta después, para que haya ¿qué? Para que sea ejercitada y la persona se beneficie de la disciplina de Dios. Entonces el texto dice, pero después. Entonces cuando se está en el sufrimiento por la disciplina, ¿qué dice el verso 11? Ninguna ¿qué? Disciplina en el presente parece ser ¿qué? Causa de gozo. Dice eso, dice el texto. Es decir, no encontramos gozo. Por eso es necesario madurar ¿qué? En el Evangelio. O sea, que yo estoy en el Evangelio y yo cometo un pecado y entro en disciplina, yo tengo que ir ¿qué? Madurando, porque lo que el Señor está haciendo es ¿para qué? Para que yo otra vez ¿qué? Me cauce nuevamente. Entonces, la disciplina, a ver si usted que está tomando nota, es lo que nosotros llamamos, no quería usar esa palabra Jaime, pero es las consecuencias del pecado. Eso se vuelve una disciplina. No porque el texto aquí dice consecuencias, sino que la disciplina, ¿sí? Se entiende, es consecuencia del pecado. Entonces cuando un hijo de Dios comete un pecado, y vienen las consecuencias, Dios es el que manda ¿qué? Oiga que es muy importante. Al que es su hijo, le manda ¿qué? Las consecuencias. Y esa consecuencia es lo que se llama disciplina. Diferente a una persona no cristiana, que una persona que no es cristiana comete pecados, etcétera, etcétera, comete pecados, y lo que viene es una ¿qué? Vienen consecuencias, pero eso ya no es que disciplina, sino es que castigo. Pero castigo en el sentido
entiéndalo en el sentido que es para que recurra ¿qué? Al arrepentimiento. Mientras el que es creyente y peca, Dios lo disciplina para que vuelva ¿qué? A la santificación. Pero el que no es cristiano, cuando vive en pecado, recibe su castigo, pero ese castigo no es para santificarlo, sino para que recurra ¿qué? Al arrepentimiento total de su vida. Entonces, la disciplina de parte de Dios en sus hijos es perfecta. Es perfecta. Es decir, pequé delante del Señor, soy su hijo, que vienen unas consecuencias, viene una disciplina que tengo que pagar consecuencias, y el tiempo de esa disciplina es un tiempo perfecto, porque el versículo 12 dice: a los que en ella han sido ejercitados. Indica que la disciplina, gracias a Dios, tiene que, la disciplina tiene su terminación. O sea, la disciplina, llega un momento en que ya se acaba ¿qué? La disciplina. Dios, como Dios es el que maneja la disciplina, entonces Dios detiene la disciplina porque la persona ya ¿qué? Ha regresado. ¿Sí? Entonces, cuando la persona ha regresado, tiene la posibilidad que Dios de qué? Dios le quite ¿qué? La disciplina y no se la prolongue, porque lo que Dios quiere con la disciplina es que nosotros entremos a qué, Fernando, a la santidad, es que nos apartemos de ese pecado que nosotros hicimos. Entonces la disciplina ha pasado y la lección ha terminado. Si hay alguien aquí que es creyente y me dice: pastor, gracias por lo que estás enseñando, eso no me ha pasado a mí, pues te quiero decir que todos los que son cristianos, todos los que somos cristianos, hemos pasado por esa disciplina. Y si no, a futuro y llegamos a pecar, Dios nos va a disciplinar. Entonces, si yo dijera aquí que no lo hacemos, nosotros no hacemos eso aquí, cuente qué fue lo que pasó en su vida y qué fue lo que usted hizo, que era pecado, y cómo Dios lo disciplinó. Y usted cuenta su historia, cómo lo disciplinó. Y todos, como hijos, tenemos que decir que hemos sido disciplinados. Alguien puede decir: no, pero usted nunca cometió un pecado. Una manera de decir es: a ver, o sí pecó y no fue disciplinado, pueden decir. O sí pecó y Dios lo disciplinó, pero usted no sabe que eso fue una ¿qué? Una disciplina de parte del Señor. Por eso, los que tenemos hijos creyentes y nuestros hijos llegan como a faltarle al Señor, podemos nosotros pedirle al Señor que en su piedad y en su misericordia, nuestros hijos, Él les dé una gracia para que no menosprecien esa disciplina y para que no desmayen, porque eso fue lo que estudiamos en el versículo 5 la semana pasada. Hay gente que cuando está en disciplina, ¿qué pasa ahí? Según el verso 5, menosprecia la disciplina y sigue lo mismo. O hay gente que es creyente, que peca y es disciplinada y desmaya y se sale completamente del evangelio. Y no, yo no voy a seguir en el evangelio. Entonces no voy a seguir en el evangelio. Entonces no ¿qué? No se dejan entrar en el proceso de ¿qué? De la disciplina. Ahora, cuando usted piensa en disciplina, uno puede pensar en cosas como terroríficas. Pero yo hice una pregunta a Jaime: ¿usted cómo disciplina a sus hijos? Yo no creo que los encierra y les amarra las manos con cadenas y le da comida, ¿cierto? La disciplina de Dios es una disciplina que Él sabe cómo disciplinarte a ti como Él quiere, según su ¿qué? Su parecer. O sea, que Él disciplina sabiendo cuál es la disciplina que va a tener ¿qué? Efectividad ¿qué? En su vida. Él lo dice: a ver, Fabio pecó. Voy a ver Sol si por esta disciplina, a ver si lo cuadra. Yo no soy un tubo de ensayo. Como él conoce y sabe, lo dice: la disciplina para Fabio por lo que hizo es esta. Y yo empiezo por el qué, en mi vida. Entonces, en la disciplina debe ser un qué, su parecer, y que muy posiblemente a muchos no les va a gustar. Dice: ¿cómo así, hermano? Dios, ¿por qué a fulano de acá, que es creyente y pecó, y cometimos el mismo pecado? Y mire que Dios lo está disciplinando.
y me está dando más duro que a él. Es que eso es según qué, el parecer de quién, el parecer de Dios, porque dijimos, entonces, ¿qué está esto? En Hebreos 12, 10. Ciertamente por poco nos disciplinaban nuestros padres como a ellos que les parecía. Ustedes quieren ver un papá bien rabioso cuando le dicen que un niño cometió una falta y el papá hizo algo y dijo, ay, donde yo fuera el papá, vean, lo hacía tal cosa. Claro, usted no es el papá. Es que qué papá tan alcahueta, vean. Con lo que cometió Jaime, yo sí duelo, vea, yo le hago esto y esto y esto, por eso usted no es papá. O, escuche bien, Jaime, si usted descubre que en esta iglesia, ya ve Jaime, y hay un papá que tortura al niño porque comete un pecado, demándelo a bienestar familiar, demándelo a la ley. Sí, pues yo, Jaime, si usted descubre que unos papás están torturando a un niño, usted tiene que hablar con las personas, con sus padres, y decirle, ustedes están torturando a un niño. En el nombre de Jesús, abandonan eso. Y si yo voy a estar pendiente, y si no, diré esa parte, ¿cierto? Y si no, voy y los demando. Porque ustedes están torturando a su hijo. Entonces van a la comisaría de la familia. Y dicen, es que este niño ha cometido esta falta, él cometió este pecado. Como yo soy el papá, entonces yo lo tengo encerrado, sin ropita, con las manos atadas con un lazo y no le doy comida. Si donde ha de empezar la disciplina correcta es en donde me Ahora, yo quiero decir esto por temor y temblor, porque mi mamá al principio, que su día ya no conocía al Señor, y mi mamá cometió a Jaime muchos errores. ¿Sabe qué hacía Jaime? A las mujeres las vestía de hombres y a los hombres de mujeres. Uy, qué cosa. Eso es muy duro, pero yo no estoy criticando a mi papá y a mi mamá porque ellos ya murieron, sino porque cuando no tienen a Cristo, por eso hay que decirle a la gente que venga a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Cuando David cometió el pecado del adulterio, Natán, ¿te acuerdas? Ahí me lo has predicado, le llamó y le contó una historia. Y se enfureció David que dijo, ¿quién es ese? Tráigame el caso de eso, el mejor dicho, hay que. Y entonces Natán le dijo, el que ha cometido ese pecado es usted. Me imagino que él se mandó la mano a la calle y dijo, ay, sí. Porque es que educar a la gente de la calle es muy fácil. Pero educar a los hijos uno tiene que ser ¿qué? Sabio. ¿Y alguien más sabio para decirle a sus hijos que quién? Que es nuestro Dios, que nuestro Señor. Miren, es la verdad que cuando un hijo o una hija peca, hay personas que tienen una disciplina como muy distinta al otro hermano. O sea, este hermano A peca, este otro peca y los tres cometieron el mismo pecado. Pero no sabemos por qué, pero Dios lo hace como parece y nos damos cuenta que para algunos es como más que, el túnel es más que, como más largo y más extraño. Entonces, por eso el texto dice al final, a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Escuche. Si usted tuvo un papá que le daba muchas penas y usted tiene hoy 32 años, usted vive agradecido con ese papá por las cosas que le dio. Al principio no, es lo que no, al principio no, pero ya uno dice, hombre, yo le doy gracias a mi papá que el día que yo entré a la casa y me robé algo, como me pegó, qué pena tan horrible. Y entonces le cuenta a los hijos, o le cuenta a los nietos y le dice, vean, donde no haga eso, ¿cierto? Entonces es bueno que sepa que el texto dice que en ella ha sido ¿qué? Ejercitado. Ahí para que usted sepa, usted lo sabe, hay creyentes en esta iglesia, en la de Villahermosa y en todas las iglesias, que cuando los creyentes pecan, Dios los disciplina
Y hay gente que no se ejercita en la disciplina, si no sabe qué hace. ¿Qué hace Miguel? ¿Qué dice Johanna Güero? No tengo políticos para bueno, en fin. Pero lo bonito del verso 11 dice, pero después da fruto ¿qué? Apacible. Apacible. Pero lo bonito es que mientras usted y yo estamos siendo disciplinados, en ese tiempo de la disciplina, o sea, mientras estamos siendo disciplinados, digamos en tiempo presente, si es el caso, en ese momento Dios está ¿qué? Santificando. En el momento. O sea que cuando yo peco como Dios y empiezo a tener las consecuencias y yo asumo y respondo, Señor, tú me estás disciplinando, a partir de ese momento uno empieza a ser ¿qué? Santificado. Santificado es como Dios, como dice, yo tengo que apartarme. Si yo no puedo seguir en esto, no, así no puedo seguir, ¿sí? No puedo seguir. Entonces, la disciplina, aún en el tiempo presente, va dando resultados y al final da resultados más que resultados más concretos, lo que el Señor quiere, ¿sí? Entonces, en el verso 11 del 12 de Hebreos dice que trae fruto. ¿Sabe por qué trae fruto la disciplina? Porque es dado por quién. Yo no sé si a alguien le ha tocado, pero cuando usted disciplina a un hijo, ¿sabe qué dice el hijo? Me voy de la casa. Es como usted es papá y mamá. No, siga haciendo lo que está haciendo, sí. No, hijo. No. Imagínense que hay alguien que cuando Adán pecó y Eva pecaron, ellos cometieron cuál fue el pecado gravísimo. ¿Cuál fue? Dios le dijo, no coman de ese árbol. ¿Y qué hizo el Señor? Cometió un pecado, ¿y qué hizo el Señor? Los expulsó de dónde? Con un solo pecado. Los expulsó. Y él le dijo, los saco, no los saco. Ay, pobrecito, si los expulso. Digo, no, el bien para ellos es, se van. ¿Y los sacó qué? El paraíso. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ay, yo a mí sí no lo disciplino porque por el se me va. Eso es mentira, eso es una mentira diabólica. Si usted por castigar correctamente su hijo se va de la casa, es lo que va. Porque esa es la responsabilidad que suya. Pero si usted le cambia el mensaje para que no se vaya, usted está cometiendo doble pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios deja que usted escuche que el niño diga eso, pero Dios trata con quién? Con la persona que ha disciplinado. Voy a usar un ejemplo, Jaime. Lo uso a ti, pero me corresponde a mí. Cuando yo hablo de Jaime, estoy hablando de mí, como pastor. Digamos que tú tienes una persona, aquí alguien toca el violín. No, nadie toca el violín. Para que perdonen, el pastor me la echó extra. No tocaba el violín, pero pasó todo el diciembre en que bebetas, hermano. Y entonces Jaime viene y le dice, hermano, venga, usted está bebiendo cada 8 días, hermano, arrepiéntese y sigue bebiendo. Entonces ahí dice, le digo que no toque el violín, ¿y cómo se va? Y dice, sí, como si fuera asesino. Y si de pronto él me dice, pues entonces si usted me va a disciplinar porque yo tomé trago y no puedo tocar el violín, que me voy a la iglesia. Entonces usted qué le dice, ay no, mi hijo, ¿qué es en la iglesia? Siga tocando el violín. Diga que usted haga eso, Jaime. Pone una cartica y escribe y dice, me voy, yo no soy para eso. ¿Por qué? Porque la persona se queda y esa persona diga el cuento al grupo de alabanza, al que toca el saxofón, al que toca el arpa, cuando toca los otros puntos, le dice, ¿cómo le parece? Llega que dice, y él dice un hermanito, y el grupo de alabanza le dice, no sé si contaré lo que tiene el pastor, el del saxofón, que habla del violín, es que yo esto y esto, ahí, así yo hice algo por usted. Y vea, y yo le dije al pastor, sáqueme para que vea, y no me sacó. Ahora usted, eso lo voy a hacer un mal tiempo.
Hermano, la disciplina aprovecha. Vea lo que dice el versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que nos es que provechoso. Escuche, claro que mi niña se está como durmiendo, pero ella cuando está despierta, no, ella, cuando ella está despierta, ya oye todo. No, y es que es así. Pero si era niño, yo lo diría con el sentido de que a qué me refiero, a que la disciplina es provechosa. La disciplina es provechosa. Pero cuando uno está disciplinado no le ve qué provecho, pero es provechoso. Eso es lo que dice el versículo ¿qué? 10, es provechoso. Es provechoso. Bien. ¿Es provechoso para qué? Para la santidad. Porque eso lo estamos diciendo en el verso de Dios. Es provechoso cuando usted al niño lo disciplina, es provechoso para el niño. Pero cuando es en términos espirituales, el verso 10 es para que participemos ¿qué? De la santidad. O sea que participamos. ¿Cuándo participamos de la santidad? Cuando estamos siendo ¿qué? Disciplinados. Disciplinados y participando de la santidad. Señor, no te ofendí. Señor, mira como por lo que yo hice, Señor, perdóname, Señor. Entonces, participo, mientras estoy en la disciplina, estoy participando de ¿qué? De la santidad. Es decir, va operando gradualmente. Claro que uno quisiera, Edgar, que la disciplina sea ya, y pase ya, no, pero muchas veces que es gradual, va operando gradualmente. Por eso dice que participamos, versículo de Hebreos 12, de su santidad participamos. Hermano, uno tiene que reconocer que como creyente uno es muy descuidado. Uno está en una disciplina por consecuencia del pecado como ellos y dice, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo también he sido un buen creyente y por una cosa del Señor me va a mantener así. A uno llegará adelante y decir, Señor, en este momento tu disciplina me está haciendo partícipe de la santidad. Estás apartando mi corazón de la vida que yo estaba teniendo, que yo estaba haciendo. Así que la santificación no es un acto instantáneo, sino que Dios utiliza la disciplina que vamos teniendo en proceso, en participación, ¿sí? Ahora, no es que el sufrimiento, oiga que esto es muy importante, no es que lo que usted está sufriendo en sí es lo que lo purifica, porque entonces estaríamos diciendo que el sufrimiento a uno lo purifica, no, sino que es Jesús quien a través de la disciplina nos va ¿qué? Purificando, nos va purificando. Algo que usted y yo, o yo y usted, no percibimos fácilmente es que mientras Dios me va disciplinando, me estoy ejercitando ¿qué? En la disciplina, pero Él me va dando ¿qué? Me va dando santificación. Pregunta. Si usted tiene la idea que va a responder, yo la voy a responder. ¿Hasta qué límites hemos de acercar la disciplina? A ver, bien. Muy bien, ¿alguien más? Escuche. ¿Hasta qué límite hemos de aceptar la disciplina? Hasta que usted en fe entienda, al menos, que la práctica de ese pecado te expone a una vida degenerada y o a la vida eterna. Y cuando usted está siendo disciplinado, dice, si el Señor no me estuviera disciplinado, entonces yo estaría más degenerado. O aún puedo, Patricia, arriesgar mi vida eterna. Entonces, el texto
nos dice a nosotros que cuando uno está siendo disciplinado, hay dos cosas que una persona puede hacer contrario a la voluntad de Dios. Es, verso 12, no seguir la paz y no seguir la santidad. Mire que esto se refiere a ¿qué? A la disciplina. Sí, o sea que una persona que es cristiana, ¿sí?, y que está viviendo en disciplina, puede caer en su vida personal que ya no sigue ¿qué? La paz con otra persona, sino que ya se siente que se va como que. Es decir, que una de las prácticas de la persona que está siendo disciplinada y no acepta que Dios lo esté disciplinando para una vida de santificación, se pone difícil con todos. Usted necesita ¿qué? La paz. ¿Paz con qué? Con todo. Una persona que está en disciplina debe estar viviendo ¿qué? En paz con todo. Porque normalmente la persona que está en disciplina, ponte gloria y le dice, vea lo que hacen conmigo, vea lo que hacen conmigo, y vea hace el otro video, empieza ¿qué? Ya no hay ¿qué? Ya no hay paz. O sea que la persona que está siendo disciplinada, lo que hace es que empieza a pelear ¿con quién? Con otros. Eso de más que le ha pasado al pastor y él no lo cuenta, a mí me ha pasado, yo tampoco lo cuento, pero sí recuerdo una vez, y nadie va a saber quién por supuesto, y esto es muy lejano, de hace 8 años, que le discipliné y por algo que era pecado realmente, y por eso lo aparté de un servicio de la iglesia, y él dijo estas palabras, habló con su familia, y toda la familia de él se me encontró a mí, y me llamaron y se sentaron conmigo la familia y me dijo, usted restaura al hijo mío, y él estaba sentado ahí. Y él nos acaba de contar que usted lo ha sacado del servicio del Señor, y me echó toda la familia encima. Usted no estaba haciendo ¿qué? La paz. Por eso, cuando una persona está disciplinada, tiene que cuidarse de estar en una relación con quién. Y la santidad es que se aparta. Ay, para que sepa, apúntenlo. Y los que a futuro Dios los llame para servirle, apúntenlo. Es que cuando una persona está disciplinada, Jaime, se van de la iglesia. A pagar la disciplina. ¿A dónde? Vean, ¿saben una cosa? Cuando uno lo noquean en un ring, uno se levanta, dígalo, Jaime. En el ring. No fuera. No fuera. Entonces, hablando de la persona que usted nunca va a saber, fue disciplinada, Jaime no vuelve a la iglesia. Y entonces yo le dije, venga, mijo, que la disciplina es aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia, y me dijo, pues que yo llevo 2 años en otra parte, y ya saben que en las que usted anda, me dijo, no, entonces usted no está bien disciplinado. ¿Usted se escapó de qué? De la disciplina de la iglesia, y de cuando llegue a la iglesia, ahí le doy la disciplina, así le dije. Y Jaime, y hasta el sol de hoy, no voy a llegar. Y han pasado como 15 años. Mire, entonces, esa persona, escuche, que es disciplinada y que ya pelea con todos los hermanos, óigalo bien, para que entienda bien el versículo 14, porque usted puede quedar mal si no entiende este texto. Usted está siendo disciplinado y usted ya no anda en paz con los hermanos, sino que pone peleas con peleas. Y, o sea, no hay paz entre los hermanos. Y santidad se aparta, se va de las cosas del Señor. Dice, posiblemente está corriendo el riesgo de ¿qué? De perderse, porque dice, y no qué, y no verá. ¿Lo lee? No verá. Una persona sin Cristo no verá al Señor porque es un peleador y a toda la hora es peleando y vive apartado de ¿qué? De la santidad de Dios, porque no tiene a Cristo. Pero si alguien dice que es cristiano y pelea con todo el mundo, y dice que es cristiano, y dice que es cristiano y vive peor que una persona del mundo, esa persona está corriendo el riesgo de ¿qué? De no ver a qué, de no ver al Señor. Entonces, este texto es para los que están yendo ¿qué? Disciplinados. Voy a decir algo, Jaime, que por muchos años en el ministerio me ha tocado vivir, y me duele decirlo, Jaime, las personas que yo he disciplinado, por decirte un número del 1 al 10, de las personas que he disciplinado, máximo, Jaime, máximo 3,
han aguantado la disciplina, los demás se van. Le dije, se quedan tres, los demás no lo aguantan. A eso es que uno corre ¿qué? En la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona se queda en la iglesia y ya peleando con todo el mundo. Entonces ya yo, bueno, ya me disciplinó a mí, listo, ¿por qué no disciplinó a este? ¿Por qué no disciplinó a este? No, es que yo soy el pastor de la iglesia. No, pero ¿por qué no disciplinó a este? A mí sí, usted me tiene loco, como ese muchacho me vendió la Biblia y nosotros le hemos dado cuenta al pastor que usted le tiene loca al hijo mío. ¿Yo qué puedo hacer? Yo le dije, no, me dijeron así, pastor, restaure al hijo mío y nosotros nos estamos aquí en una familia grande y yo no lo restauré. Entonces, ¿cómo es que dice el canto? Un día andarán, o es un bolero, o una mexicana, ¿dónde estará? La persona, dice el 14, seguir, ¿a quién le está diciendo Jaime en el 14 seguir la paz con todos? A los que están siendo disciplinados por causa del pecado. ¿A quién le está hablando la santidad? A los creyentes que están ¿qué? Siendo disciplinados. Por eso si uno no tiene en cuenta el contexto, no puede explicar el verso 14. Entonces el que está siendo disciplinado, lo primero que se le dice, bueno, usted va a recibir la disciplina, va a seguir en la iglesia ¿qué? La paz, va a estar bien con los hermanos. Y no va a tratar con, ay hermano, así es. Y lo otro es, no se va a apartar, sino va ¿cómo es que se dice? Entonces lo que suena muy feo, como la disciplina dentro del reino, ¿cómo es? Sí, del reino. En el reino. Porque en todos estos tejemanejes, yo sé, pastor, yo le contaba a usted, una persona que se fue por causa del pecado y se fue a otra iglesia y allá estaba sirviendo. Y llamé al pastor y le dije, pastor, ¿cómo está? Y le dije, no sé si el muchacho le ha contado, él es un buen elemento, pero en ese momento estaba bajo disciplina en la iglesia. ¿Te conté cómo lo que pasó? Que a pesar de tu comentario, lo de los suficiente. Sí. ¿Y qué puedo hacer yo? Y pregunté dónde está ese muchacho ahora. Sí. ¿En el mundo? En el mundo. En el mundo. Apenas lo vayan a tocar allá, también se va. Sí, y saben lo que hizo Guillermo. Lo hizo 3 veces en la misma comunidad. Y como uno es pecador, y yo no lo hice, pero uno es pecador, como uno le da ganas. Uno es pecador, no le da ganas como de encontrar con el pastor y decirle, yo le dije a usted, ¿cierto? Yo le dije que estaba en disciplina. Y vea, en la iglesia lo hizo una vez y con usted lo hizo 3 veces. Y miren todo el problema que le trajo. Entonces yo puedo usar mi ego pues y decirle, Dios, por haberme me ha hecho caso. No, yo no le dije. Bueno, como así un hombre de Dios no sabe que cuando venga una persona de otra comunidad, y eso aquí, en esto aquí sí somos estrictos, ¿cierto que usted no es? Sí, señor. No aprendí usted. Ahí me pongo desarmado, ¿no? Una vez charlando le dije a mi esposa, delante de mis hijos, le dije, mi amor, a usted le falta sabiduría, mi esposa. Pero charlando, a usted le falta sabiduría. ¿Le falta sabiduría? Era charlando, falta de sabiduría. No, el que dijo fue mis hijos. Dijo, mami, a usted le falta, no fui yo, corrijo, claro que yo también hasta le pero le digo, mami, a usted falta sabiduría. Digo, mijo, no hay que falta sabiduría. No le digo, papá, ¿qué le falta sabiduría? Papá, que no le. Entonces queda uno hablando en términos así como generales. Es que muchas veces uno en la vida cristiana no se da cuenta de lo que está haciendo. Y uno a veces como que señala que es que hay que hacer así. No, la sabiduría de Dios es que la persona que está siendo disciplinada, ¿qué dice? No la que, no menosprecie, verso 5, no menosprecie, ni que, ni lo haga a un lado.
Bien, hermano. Jaime, apenas vamos a entrar al versículo 12, 13 y 14. O sea, apenas vamos a entrar. O sea que me he pasado que el culto pasado todo y este casi ya terminando, que un poco voy a terminar, y vamos a entrar. Ahora usted va a entender Hebreos 12 al 14 fácilmente. ¿Qué dice el 14? Por lo cual, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? De los hijos de Dios que están en qué? Disciplinados. Según el verso 12, ¿qué es lo que ellos deben de hacer? ¿Qué tienen que hacer? El verso 12, ¿qué tienen que hacer? Solo déjenme hacer la lectura. ¿Qué tienen que hacer? ¿Levantar qué? Lean, hermano, lean. Porque una persona cuando está siendo disciplinada, la baja y se desanima. Entonces dice, por lo cual, los que están siendo disciplinados por Dios, levanten las manos, dejen ese desánimo, porque se desaniman. Eso es cierto. ¿Y qué más dice? ¿Y las rodillas qué? Paralizadas. ¿Qué quiere decir? Que ya no quieren qué. Las cosas paralizadas, la rodilla para quiere decir que ya no caminan, ya no caminan. Entonces le dice a los creyentes que están siendo disciplinados, les dice, dejen ese desánimo y tienen que seguir adelante en la vida cristiana.